Bueno, ¿para qué pongo grabar? ¿Ahí me escuchan bien y se ve el mouse? Sí, perfecto. Bueno. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Yo soy Guillermina Dolcini, como ven acá. Yo les quiero hacer un breve repaso. Voy a tratar de ser breve y no voy a ser tan divertida como Vicky, porque Vicky es así, es fantástica. Pero lo que quiero hacerles es un repaso de inmunología, que ustedes la acaban de ver, la tienen muy, muy fresquita. Mi idea fundamental es tratar de rescatar de inmunología lo que nos va a servir fundamentalmente para Viro, ¿sí? Más que nada, esto es un diagrama así como básico, de lo que sería una respuesta inmune frente a una infección viral. Es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo muy generalizado de lo que vendría a ser una respuesta inmune. Si acá vemos en este gráfico el título viral, ¿sí? El título que podemos decir de partículas virales, en una infección normal, en una infección, vamos a decir, normal no se diría, una infección aguda, ¿sí? Podemos ver que la primera respuesta, ustedes ya saben, la primera respuesta, con lo primero que el sistema inmune va a responder, va a ser con una respuesta de interferones de tipo 1, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, va a responder rápidamente con una respuesta de interferones de tipo 1, ¿sí? Una respuesta innata. También una fuerte respuesta de células CNK. También va a haber una respuesta de CD8, ¿sí? Vamos a tener también una estimulación CD4, y vamos a ver por qué una estimulación CD4, y bastante más lento vamos a tener una respuesta humoral, una respuesta a anticuerpos, ¿sí? Esto es una cosa muy, pero muy, muy esquemática de lo que podría ser una respuesta inmune. Esto es un ejemplo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver varios detalles de todo esto y qué es lo que ve el sistema inmune. Como ustedes vieron en el curso anterior, la respuesta inmune a grandes rasgos podríamos dividirla en innata o adaptativa, ¿no es cierto? Ustedes pueden ir, obviamente, participando en todo esto, o chicos, váyanme leyendo en el chat si hay alguna pregunta o alguna cosa que quieran traer de inmuno que no se entienda. Pero lo básico y simple sería que tenemos una respuesta inmune innata, que sería la rápida, inespecífica, y una específica o adaptativa que la podemos dividir en celular o humoral, ¿no es cierto? Y que tenemos diferentes actores o efectores de esa respuesta. Dentro de los efectores, por ejemplo, de la respuesta innata están fundamentalmente las células dendríticas plasmocitoideas, ¿sí? Con una muy fuerte respuesta a interferones, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? También monocitos macrófagos, células NK, y aquí sabemos que en los animales, no tanto en los humanos, ¿sí? Pero nosotros estamos en veterinaria y nos interesan los linfocitos T que tienen receptores gamma delta, que también son efectores de la respuesta inmune innata, ¿sí? Y que el blanco para esa respuesta van a ser las células infectadas, ¿sí? Vamos a ver más o menos un poquito por qué y cómo van a responder, pero vamos a traer cosas de inmuno, ¿sí? De lo que vieron en el curso de inmunología básica. Y la respuesta adaptativa, para la respuesta humoral, obviamente los efectores de esa respuesta inmune van a ser los linfocitos B con los anticuerpos, ¿no es cierto? Y el blanco de esa respuesta van a ser las partículas virales, que van a estar libres en sangre. Esos anticuerpos van a tratar de captar las partículas virales que están en sangre para tratar de neutralizarlas, ¿sí? Y después tenemos la respuesta adaptativa específica celular, que va a ser muy, pero muy importante, ustedes lo vieron en inmuno, en virología, ¿sí? Esta respuesta celular es muy importante en virología, tenemos los actores
como los linfocitos T, alfa beta, ¿sí? Los macrófagos, ¿sí? Y que su blanco van a ser las células infectadas. ¿Qué ven esos efectores del sistema inmune? Bueno, antes tenían que tener la clase de Sandra, que les iba a dar esas bases de inmunología, perdón, de virología, para decir cómo son estos microorganismos tan pequeños, que es lo que empezamos a estudiar hoy. ¿Qué ve un macrófago? ¿Qué ve un linfocito? Básicamente, estos microorganismos ínfimos, pequeños, son partículas de proteínas o glicoproteínas. Esto es lo que ven. Esto es una partícula viral, lo que llamamos desnuda, que por fuera tiene proteínas y proyecciones de proteínas, ¿sí? Y esto es una partícula viral que llamamos envuelta, ¿sí? Que también por fuera tiene proteínas y más que nada glicoproteínas. Porque estas partículas envueltas, al gemar de la célula hospedadora, se van a llevar parte de la membrana de esa célula hospedadora. Entonces, el sistema inmune como partícula viral ve esto. Y no nos tenemos que olvidar que los virus, como recién hace un ratito les hizo como un cuento al final de la clase Carolina, y vieron como ejemplo el coronavirus, el SARS-CoV-2, que lo tenemos tan de moda este año, ¿sí? Sabemos que son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir? Como partícula viral existen en forma como tal extracelularmente. O sea, esto que vimos, estos esquemas que yo les muestro, existe fuera de la célula. Cuando entra a una célula, un virus entra a una célula, se desarma, cumple su ciclo replicativo dentro de una célula. Esto es, por ejemplo, el virus de la gripe, un virus de la gripe, que es un virus envuelto. Acá vemos proyecciones de su envoltura, ¿sí? Que lo llamamos espículas, van a contactar con la membrana de la célula hospedadora, van a entrar en un endosoma, ¿sí? Ese endosoma se va, digamos, se va a romper, se va a acidificar, se va a decapsidar, su genoma va a quedar en el citoplasma, va a empezar a replicar, va a interaccionar con varios componentes de la célula hospedadora, le va a usar a la célula hospedadora enzimas, le va a usar componentes, va a interaccionar con el Golgi, en este caso con el retículo endoplásmico, va a sintetizar sus proteínas usando los ribosomas de la propia célula, va a hacer síntesis de su propio genoma, ¿sí? Y después va a hacer, digamos, nuevas partículas virales, se va a encapsidar nuevamente y salen nuevas partículas virales. Todo el ciclo replicativo, obviamente lo vamos a ver en detalle la semana que viene, y cómo replican cada uno de los virus. Esto se los traigo para que entiendan que un virus es un parásito intracelular obligado y que tiene toda esta interrelación adentro de una célula hospedadora. ¿Y por qué? Porque todas sus proteínas, su material genético y todo lo que hace adentro de una célula hospedadora, eso tiene que ver con el sistema inmune también. Obviamente porque el sistema inmune va a tratar de defenderse, pero esto es un juego, ¿sí? Esto es una guerra que el virus no quiere quedarse sin células hospedadoras, ¿sí? Y la célula hospedadora quiere librarse del virus. Pero el virus necesita a las células para poder seguir replicándose. Ese balance, ¿sí? Lo vamos a ver en patogenia viral, pero al virus no le conviene destruir a todas sus células hospedadoras porque se queda sin hogar. Tiene que hacer como un balance. Entonces, en esa guerra hay veces que le conviene demorar, ¿sí? Digamos,
la vida de la célula que está parasitando, por así decirlo, entonces tiene que jugar para que esa célula no avise que está infectada, ¿sí? Y ustedes ya empiezan a saber cómo una célula infectada puede llegar a avisar que está infectada, ¿no es cierto? Tiene molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, una célula puede avisar estoy infectada para que ser destruida, porque tengo algo extraño, ¿sí? Tengo algo no propio. ¿Te suena estas cosas de inmunología? Entonces, tiene complejo mayor de histocompatibilidad una célula. Puede avisar, estoy infectada, tengo algo que no es mío, entonces llama al sistema inmune para que la destruya. Pero los virus tienen estrategias para que esa casa en donde se está replicando les dure un poco más. Eso es lo que vamos a ver un poco al final de la clase como evasión a la respuesta inmune. Sí, Pedro. Dice una pregunta acá, Sofía pregunta si sí. Todos los virus entran por endocitosis. No, no todos los virus entran por endocitosis. Existen virus, digamos, que entran por fusión, lo vamos a ver la clase que viene, tienen proteínas de fusión que pueden fusionar ambas membranas. Los virus, hay algunos virus envueltos que pueden fusionar, digamos, la envoltura viral con la membrana de la célula y tienen proteínas de fusión. Y varios virus entran por endocitosis a endosomas y algunos tienen dependencia de pH para que ese endosoma se pueda desarmar y liberar su genoma para que se pueda replicar. Bien, esta diapositiva se la puse para que entienda la interrelación estrecha que tiene un virus con una célula hospedadora y para que también tengan en cuenta que muchos virus infectan células del sistema inmune. ¿Saben qué virus infectan células del sistema inmune? ¿Tienen idea? El HIV. Porque también eso es otra cosa. ¿Cuál? HIV, dijeron. El HIV. Claro. ¿Y saben si tenemos algún virus parecido al HIV, pero en medicina veterinaria? Sí, el de la anemia infecciosa equina. Bien, el virus de la anemia infecciosa equina es un retrovirus como el HIV. Exactamente. Acá mencionan el BIF, el BILEF. Bien, el BIF es otro retrovirus. No, el BIF y el BILEF sí. Exactamente, son retrovirus. Justamente los retrovirus, que los vamos a ver como una familia muy especial, son todos virus, una familia de virus que está especializada en infectar células del sistema inmune. Entonces imagínense que esta interrelación es muy especial y tienen mecanismos muy exquisitos justamente para quedarse con esa casa, por así decirlo, y evadir la respuesta inmune. No solamente algunos destruir destruir células del sistema inmune, sino evadir todos los mecanismos del sistema inmune para que no les destruya la casa. Bien, seguimos adelante, que ahora empieza como el repaso de inmunología. Y les voy a dejar se los dejo, por supuesto, este PowerPoint de muchas diapositivas para que ustedes recuperen de inmuno. Tienen mucho texto estas diapositivas, me disculpan, pero para que ustedes traigan de inmunología lo que vieron y lo puedan hacer como un compendio de lo que les va a servir fundamentalmente para virología. Ustedes saben que la respuesta inespecífica o innata tiene varios componentes, como son las barreras físicas y químicas, los interferones fundamentalmente, ¿sí? Interferones de tipo 1, las células CNK, el mecanismo de fagocitosis, el complemento, la fiebre, la inflamación, ¿sí? Uno de los, digamos, de los mecanismos que dispara esa respuesta a interferón de tipo 1, ¿sí? Es el reconocimiento de receptores, justamente receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? ¿Y qué es lo que reconocen esos patrones? ¿Sí? Son patrones moleculares asociados a patógenos, los PAMPs que ustedes vieron. Hay diferentes PAMPs.
y que reconocen, digamos, diferentes patrones moleculares. A nosotros nos interesan algunos que reconozcan patrones moleculares asociados a, digamos, a componentes virales, ¿sí? Los más importantes para nosotros en virología son el gen inducible por el ácido retinoico, que es el RIG, que ustedes lo conocen bien, y los receptores de tipo TOL, ¿sí? Que son los Toll-like receptor, el 3, el 7 o el 8 y el 9. Estos son componentes que están, digamos, distribuidos, por ejemplo, los Toll-like receptors en endosomas, fundamentalmente en células del sistema inmune. Los RIG están en el citosol, y se los marqué fundamentalmente estos TLR. Estos son los que nosotros, digamos, los que reconocen, patrones moleculares virales, porque el Toll-like receptor 3 reconoce ARN bicatenario. Si nosotros volvemos para atrás o vemos qué tipo de genomas tienen los virus, sabemos que tienen o genomas de ARN o genomas de ADN. Son moléculas más, digamos, los virus son microorganismos un poco más primitivos, ¿no es cierto? Entonces no tienen un genoma de ADN doble, sino que tienen o genoma de ARN o genoma de ADN. Algunos tienen ADN doble, a otros tienen ADN simple, otros tienen ARN doble, otros tienen su información genética como ARN simple, ¿sí? Entonces, en sus procesos de replicación, van pasando por distintos componentes, todos tienen que llegar a un ARN simple para formar proteínas virales. Ustedes saben que ese ARN simple es como ARN positivo, que es parecido a un ARN, para formar proteínas, ¿sí? Un ARN positivo, simple positivo. Entonces van a pasar por todos estos componentes. Algunos ya son de ARN bicatenario, algunos virus tienen ARN bicatenario, otros virus tienen como genoma ARN monocatenario, pero en algún proceso de replicación pasan a ARN bicatenario. Otros virus tienen genoma de ADN, pero por supuesto, en algún momento de su replicación pasan por ARN bicatenario para formar sus propias proteínas. Quiere decir que dentro de una célula, un virus en sus momentos de replicación pasa por estas moléculas. Todo eso es reconocido por el sistema inmune y dispara una respuesta de interferón de tipo 1. Y esto es lo que es reconocido y dispara esa respuesta. Entonces, una célula infectada por un virus tiene estos receptores, sea en los endosomas, que dispara esas señales para inducir interferones de tipo 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esos interferones de tipo 1? Van a avisar, como ustedes saben por inmunología, van a alertar a otras células no infectadas para que tengan una respuesta antiviral, ¿sí? Y esa respuesta se da por por señalización de diferentes moléculas, ¿sí? Esas células vecinas, adyacentes, van a tener receptores de interferón, ¿sí? Que van a actuar, por ejemplo, mediante la oligoadenilato-sintetasa, a través de la ribonucleasas celulares, van a producir degradación del ARN viral, ¿sí? A través, por ejemplo, de la proteína quinasa van a inhibir la síntesis de proteínas, ¿sí? Síntesis de proteínas que el virus necesita para su propia replicación. Y
por ejemplo, otra de las respuestas va a ser de las proteínas de tipo MX que van a interrumpir el bloqueo o el ensamble de nuevas partículas virales. Entonces, estas son como la respuesta más rápida de interferones de tipo 1. Esto visto en otra diapositiva, este sería como el mecanismo rápido de interferón, de la acción antiviral de interferón de tipo 1, provocando un estado antiviral, ¿sí? Lo que se bloquea, en definitiva, es la replicación viral y la síntesis de nuevas proteínas virales. Ustedes ya saben que dentro de los actores del sistema inmune, las células dendríticas son una de las mayores productoras de interferones de tipo 1. Las células dendríticas plasmocitoides, o plasmocitoides, no sé cómo las vieron, y que son las inmaduras y que están en sangre como patrullando y tratando de reconocer nuevos agresores, y son las que cuando captan algo nuevo, distinto, y que no es propio, van a ir madurando en el proceso y lo van a llevar hasta el linfonódulo, van a madurar en ese proceso y lo van a presentar en los linfonódulos a las células T. Entonces, esas células dendríticas son las que hacen el nexo entre la inmunidad, innata y la inmunidad específica. Aquí otro ejemplo de los mecanismos de acción antiviral, por ejemplo, con el virus de la gripe. Una célula infectada, ¿sí?, tiene, una alta producción de interferón de tipo alfa y de tipo beta, que va a avisar a las células vecinas que se va a producir ese estado antiviral, y ante una nueva reinfección esa célula va a tener como un estado antiviral que no va a dejar que se infecte, y se va a producir un estado que se van a romper los nuevos ARNs virales que se puedan llegar a formar, y se van a inhibir la síntesis de proteína, y también se va a inhibir la expresión de complejo mayor de histocompatibilidad. Otro de los mecanismos de acción para que, recuperen de inmunología, ustedes ya saben que los interferones de tipo 1, pueden a su vez activar las células NK. ¿Sí, Pedro? Sí, acá pregunta Chiara si las células dendríticas no secretaban más que nada interferón gamma e interleuquina 12. Perdón, sí, también. Tienen doble funcionalidad porque son el nexo entre las dos inmunologías. Yo hablé de las plasmocitoides, que son las mayores productoras de interferón, ¿sí? Pero están también las mieloides, ¿sí? Y la interleuquina 12, acuérdense que es una inductora, ¿sí?, del estado TH1, de los linfocitos. Así que volvamos después a repasar. Ahora vamos a ir a la inmunidad adaptativa en las próximas diapositivas. Bien, como mecanismo de acción antiviral de interferón, repasen también que tienen y ejercen su acción en la actividad, también en la activación de las células NK, ayudan y obviamente ejercen su acción en la expresión de moléculas de clase 1 y de clase 2, del complejo mayor de histocompatibilidad, y eso hace a la presentación de antígenos por CD4, de linfocitos T CD4 positivos por los células presentadores de antígenos profesionales, y a linfocitos TCD8 por las profesionales y no profesionales.
También induce la diferenciación de linfocitos TSD4 a perfil TH1. Activan los linfocitos TSD8 a citotóxicos. Induce una memoria inmunológica a la respuesta mediada por linfocitos T, CD8 y CD4. También dentro de la inmunidad innata tenemos a las células NK, que también sabemos que tienen una, digamos, una función de matar, como bien lo dice su nombre, son, digamos, las natural killer, son de matar todo lo que ve extraño o lo que considera como no propio. Entonces, todo lo que ve que no tiene expresado el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, lo considera que no es normal, ¿sí? Entonces, va a secretar las perforinas y grancinas y lo va a matar. Entonces, hay un mecanismo de acción directo de las NK sobre las células infectadas y va a inducir la apoptosis de esas células infectadas y también ayudar en la producción de citoquinas proinflamatorias en el sitio de la infección. También se activa por el interferón de tipo 1 y otras citoquinas inflamatorias y por contacto con las células infectadas. También es importante porque secretan interferón de tipo gamma y promueven ese ambiente inflamatorio y así promueven la activación del sistema inmune adaptativo. Estas NK. También, como último, no nos olvidemos que en los mamíferos, más que nada se ha visto que en los animales jóvenes, en terneros y lechones, estos linfocitos gamma delta llegan a ser como hasta un 50% de los linfocitos T, que tienen receptores gamma delta. En los adultos esta población disminuye como un 20-30% y que tiene como una acción de tipo citotóxica, tiene como una respuesta de tipo NK. Estos linfocitos gamma delta actúan como con esa respuesta de tipo de muerte a células infectadas con virus y actúan con alta producción de interferón gamma. Perdón. Y aquí está el nexo entre la inmunidad innata y adaptativa, que son las células dendríticas, que serían las que nosotros llamamos las células presentadoras de antígenos profesionales, y que ustedes saben que expresan alta densidad de complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿sí? Y que tenemos a las que están patrullando en sangre, ¿sí? Que son las plasmocitoides, y las que están en mucosa y en los epitelios, que son las pieloides. Entonces yo les invito a repasar todo eso de inmunología. Como respuesta, otra vez, inmune específica adaptativa, los actores tenemos como respuesta humoral los anticuerpos, y vamos a ver vamos a mencionar qué es lo que es importante para los virus, y como respuesta celular, que es extremadamente importante, tenemos los linfocitos T citotóxicos, obviamente los macrófagos activados, la inmunidad, la citotoxicidad mediada por anticuerpos, y bueno, la citotoxicidad. Ustedes saben que a partir de una célula presentadora de antígenos, puede presentarlo a un linfocito T o un TSD8 o TSD4, de acuerdo al ambiente, digamos, de citoquinas. Ese linfocito T se va a activar, ¿sí? Y va a haber una expansión clonal y una diferenciación en el linfonódulo, ¿sí? Esto repásenlo de inmunología, y va a haber diferentes funciones efectoras de esos linfocitos, ¿sí? Por ejemplo, los linfocitos TSD4
van a dar activación de macrófagos, de linfocitos B y de otras células, van a dar los linfocitos de memoria, y también una activación, una vez que se activan los CD8, tenemos una acción muy importante para nosotros en virología, que es la acción de los linfocitos T citotóxicos, los CD8, que van a matar esas células infectadas y van a actuar activando a los macrófagos. Y también tenemos linfocitos TCD8 de memoria. Como decía recién, repasen la activación por complejo mayor de compatibilidad de tipo 1 y de tipo 2. Sabemos que la de tipo 1 van a reconocer partículas, en este caso partículas citosólicas, un virus, ¿sí? Y la van a presentar a partir del el tipo de presentación que van a hacer ellos, van a presentar por estas moléculas de clase 1, lo van a presentar a los linfocitos TCD8 citotóxicos, ¿sí? Y a partir de las moléculas de clase 2, muy presentes en las células presentadoras de antígenos profesionales, hay un proceso de esos componentes virales, y va a haber como si fuese un procesamiento de componentes virales en vesículas, y va a poder hacerse una presentación de esos antígenos por clase 2, a los CD4. ¿Sí? Y estas, por ejemplo, las células dendríticas maduras, también ustedes saben por inmunología que expresan junto con moléculas coestimuladoras, presentan a los linfocitos T naïf en los linfonódulos, y de acuerdo a las moléculas coestimuladoras van a estimular los linfocitos TCD4 o los TCD8. Entonces, como actores sabemos que tenemos a los linfocitos B, que frente a un virus, ¿sí?, se van a activar en células plasmáticas y van a dar una respuesta de secreción de anticuerpos. Los linfocitos TCD4, que son los helper, ¿sí?, cuando tienen un antígeno fagocitado, de acuerdo a las diferentes citoquinas que van a secretar, van a actuar con activación de macrófagos, induciendo inflamación o también estimulando, ¿sí?, a la producción de linfocitos B, ¿sí?, de anticuerpos. Y tenemos a los linfocitos TCD8 que, conteniendo esos antígenos virales, ¿sí?, se van a transformar en células citotóxicas y van a destruir a la célula infectada. Entonces, estos CTL van a reconocer y eliminar a las células infectadas. Y más que nada van a secretar citoquinas inmunomoduladoras y antivirales. Muy importante para nosotros, el interferón gamma y el TNF-alfa van a producir la apoptosis de las células infectadas, fagocitosis de esas células apoptóticas y muchas veces resolución favorable de la infección aguda. Esto es en una infección aguda normal. Después, obviamente, que hay exacerbación de la respuesta inmune provocada por varios virus, ¿sí? Después vamos a ver a lo largo de la cursada que los virus modulan esta respuesta inmune. Con respecto a los linfocitos T helper, van a facilitar la inmunidad humoral y la mediada por células, ¿sí? Entonces, va a haber una diferenciación que está condicionada por la respuesta por el patógeno. Y respecto
a nuestro patógeno en este momento, que es el virus, nos interesan la respuesta que van a generar, fundamentalmente va a ser de tipo TH1, van a secretar interferón de tipo gamma y van a activar a los macrófagos y van a tratar de eliminar esos microorganismos intracelulares. Y también tenemos los helper foliculares, ¿se acuerdan? Que van a colaborar en la síntesis de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Entonces, en este diagrama, que ustedes lo han visto en inmunología, tenemos más que nada una célula dendrítica, fundamentalmente, que va con sus señales de coestimulación, va a estimular un CD4 virgen, va a hacer una expansión clonal, tenemos un TH0, y de acuerdo a las citoquinas que se secreten, ¿sí? Como alguien decía, fundamentalmente interleuquina 12, ¿sí? Para que se diferencie a TH1, que es la respuesta más importante que nos interesa para un parásito intracelular obligado como es el virus. Entonces, en la respuesta contra los virus, nos interesa la respuesta antiviral más importante, es la tipo de TH1, porque es un microorganismo intracelular obligado, ¿sí? Entonces, la respuesta más importante antiviral que nos interesa despertar es la TH1. Ojo, porque, vuelvo a lo mismo, muchos virus tienen una respuesta exacerbada y esto también puede dañar a los tejidos. Entonces, es un balance. Y también tenemos otra expansión clonal, ¿sí? De los foliculares para colaboración TB para la respuesta humoral. Estas son de las respuestas a partir de los T-helper o del TH0, de los CD4, son las respuestas antivirales más importantes que se estarían despertando por una infección viral. Un pequeño como repaso o mención respecto a los anticuerpos. ¿Por qué hago mención de anticuerpos neutralizantes? Es una definición que nosotros le decimos que es funcional, perdón. Es una definición funcional, ¿por qué? ¿Qué le parece que son para ustedes los anticuerpos neutralizantes? ¿Por qué le decimos neutralizantes? ¿Qué nos están interesando a nosotros? Porque inhiben la adherencia, o sea, la endocitosis, o sea, el ingreso del virus a la célula. Perfecto, perfecto. A lo que a nosotros nos interesa bloquear en una infección viral es que el virus no entre. Una vez que entra, nosotros no lo podemos combatir con un anticuerpo adentro de una célula hospedadora. El anticuerpo nos va a servir extracelularmente, ¿sí? Por eso es tan importante en las vacunas poder producir, ¿sí?, un anticuerpo neutralizante. Ya ustedes vieron, en lo poco que vieron esta mañana de de virología, que una partícula viral puede tener varias proteínas, por fuera o incluso por dentro. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es esa proteína o glicoproteína más inmunógena, con lo cual el sistema inmune la va a ver y va a fabricar la mayor cantidad de anticuerpos para poder bloquearle la entrada. Y para bloquearle la entrada, los anticuerpos neutralizantes van a estar dirigidos contra esa porción del virus que va a contactar con la célula hospedadora para poder entrar. Y es lo que nosotros llamamos receptor viral o antirreceptor. Entonces, los anticuerpos neutralizantes son los que están dirigidos contra el antirreceptor viral. Es el que no le va a permitir la entrada. Una vez que entró, ya no podemos hacer nada adentro de la célula. Entonces, esto es importante porque recuerden este concepto porque lo vamos a utilizar en el diagnóstico, ¿sí? Lo vamos a volver a retomar. ¿Y por qué digo que es una pequeña porción de anticuerpos producidos? Porque una vez que,
está adentro de la célula hospedadora, se van a hacer varias proteínas virales, y también muchos virus tienen la viveza, por así decirlo, de fabricar muchas proteínas para engañar al sistema inmune. Entonces fabrican muchas proteínas para que este sistema inmune las presente y digan, miren, le dice al sistema inmune, las presenta por complejo mayor de histocompatible, y dice, miren, estoy infectado, y presenta esto, y presenta esto, y presenta lo otro. Entonces el sistema inmune hace defensas o también fabrica anticuerpos, porque hay algunos virus que tienen la capacidad, como evasión a la respuesta inmune, de liberar pequeñas partículas que son falsas. Entonces libera a la circulación partículas falsas que no son las verdaderas y no son sus verdaderas proteínas, y el sistema inmune se distrae fabricando anticuerpos contra eso, que después no le va a servir para bloquear la verdadera partícula viral que va a ser la que va a contactar el receptor celular y va a entrar y va a ser la verdadera infección de la célula hospedadora. Entonces hay muchas, en esta interrelación de virus hospedador, hay esta coevolución, como hablaba Vicky, en que el virus se quiere quedar con la célula, pero no la quiere matar del todo a lo largo de la evolución porque necesita la caza. Ha hecho varias estrategias para poder quedarse, para poder engañarlo, ¿sí? Y digamos que entretenerlo para quedarse lo más posible. Entonces hay mucho daño al sistema inmune y hay mucho engaño al sistema inmune. Tengan en cuenta este concepto de anticuerpos neutralizantes. Otro de los componentes de la inmunidad, ustedes lo saben y recuérdenlo, es la citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿sí? Sabemos que los anticuerpos se pueden unir a los antígenos que están en la superficie de esa célula. Hay células que están expresando antígenos, las células, más que nada la CNK, por el receptor, el CD16, ¿sí? Va a reconocer, hay anticuerpos que se van a unir a esos antígenos, las células CNK van a reconocer la fracción FC, ¿sí? Y van a matar esa célula infectada, ¿sí? Esta es la citotoxicidad mediada por anticuerpos. La principal célula efectora es la CNK, también hay macrófagos y neutrófilos que pueden mediar esta citotoxicidad, y también se activa la vía clásica del complemento, hay una respuesta inflamatoria, hay activación de macrófagos, citoquinas y quimoquinas inflamatorias, aquí se desencadena la inflamación. Y hay virus que exacerban esta respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque hay virus que le interesan, por ejemplo, los macrófagos, porque tienen como casa o como células hospedadoras los macrófagos, entonces le interesa atraer más monocitos y macrófagos a su sitio de infección para seguir infectándolos. Entonces entramos en este capítulo que no es para que lo entiendan todo ahora, sino que yo les voy a mencionar algunas cosas y se las dejo muy escritas para que las vayan repasando a lo largo del curso, a lo largo de este curso, que vayamos viendo muchas de las infecciones virales, vuelvan para atrás en las clases de patogenia, en las clases de diferentes infecciones virales, vuelvan para atrás a repasar este PowerPoint para ver estos diferentes efectos adversos que puede tener la respuesta inmune, porque la mayoría de estas cosas obviamente son provocadas por la infección viral. Hay como una guerra, por así decirlo, entre el virus y el hospedador, entre la respuesta inmune del hospedador y los mecanismos de patogenicidad, y a lo largo de los siglos, ¿sí?, se han dado mecanismos de adaptación y
de selección y tenemos la resistencia de las enfermedades virales y los mecanismos, por el otro lado, de evasión a la respuesta inmune. Entonces, en estos niveles de adaptación tenemos desde enfermedades graves y mortales hasta enfermedades relativamente leves, algunas. Enfermedades graves y mortales podemos tener, por ejemplo, el virus de la rabia. Ustedes saben que el virus de la rabia, todos los animales que se infectan mueren. Vamos a decir, hasta hoy, o casi todos, o el 99, 98% de los animales que se infectan mueren. La paulocopenia felina, por ejemplo. Hay muchas, en la parvovirosis, ustedes conocen los parvovirus caninos, por ejemplo, es una infección grave y muchas veces mortal, si los animales no están vacunados. Hay otras infecciones virales, otros virus que han desarrollado mecanismos de adaptación a sus hospedadores, que son las infecciones persistentes. Quiere decir que van a persistir toda la vida en el hospedador, como son los retrovirus. Y ya ustedes deben saber por qué. Se integran al genoma de la célula hospedadora. Y a partir de ahí, una vez que infectan la célula hospedadora, no salen nunca más. También existen infecciones latentes, como los herpesvirus, que hacen una infección, una enfermedad relativamente leve, algunos herpesvirus a nivel de mucosas, luego pasa ese periodo de enfermedad en algunos animales leves, y el virus se vuelve como a esconder del sistema inmune y se hace latente. Estos son todos sistemas de adaptación del virus al hospedador. También tenemos mecanismos de lo que se llama inmunopatologías. ¿A qué me refiero con esto? Que hay efectos del virus o efectos de la infección viral que no son en sí efectos de la replicación del virus, sino de algo que el virus provocó y que es un daño del sistema inmune al organismo. Por ejemplo, hay un exceso de producción de anticuerpos en muchas de las infecciones por retrovirus. Ustedes mencionaron hace un rato la anemia infecciosa equina, ¿sí? Que es un retrovirus, ¿se acuerdan? Es un retrovirus que infecta fundamentalmente macrófagos. Todos los retrovirus tienen la habilidad de hacer como cambios antigénicos permanentes, y eso es una forma de engañar, como muchos otros virus, de engañar al sistema inmune. Cada vez que replican, son un poquito distintos, son un poquito distintos, son un poquito distintos. Quiere decir que le están mostrando al sistema inmune algo distinto cada vez que replican. Ustedes saben cómo es la curva de producción de anticuerpos, que demora unas semanas. Entonces, cada vez que el sistema inmune ve algo y se activan esos linfocitos T y esos linfocitos B hasta que logran hacer anticuerpos, esa estimulación exacerbada del sistema inmune permanente, que es lo que hacen los retrovirus, aparte de infectar células del sistema inmune, exacerban la respuesta del sistema inmune, lo cansan, lo agotan para nada, porque lo que hace el sistema inmune no sirve. Por ejemplo, en la anemia infecciosa equina, lo que le hace hacer al sistema inmune es producir anticuerpos permanentemente que no le sirven. ¿Sí? Entonces, va alargando al torrente sanguíneo antígenos, pero siempre distintos, siempre un poquito distintos. El sistema inmune, como tienen picos de replicación
como muchos de los retrovirus, picos de replicación que se condicen con los picos de fiebre, ¿sí?, del pobre equino. Entonces, en esos picos de replicación hay partículas virales que van al torrente sanguíneo. El sistema inmune las ve, las capta, hace toda su presentación antigénica, fabrica anticuerpos, fabrica muchos anticuerpos, porque tiene una presentación antigénica excesiva, pero automáticamente, casi automáticamente, el virus se esconde, ¿sí? Por un tiempo deja de producir esos antígenos. Hay una cantidad excesiva de complejos inmunes que se forman, ¿sí?, y ustedes lo van a estudiar mejor en las inmunopatologías, en inmunología de cuarto año, pero ustedes ya vayan sabiendo que esta cantidad enorme de complejos inmunes van a ser depósitos en las pequeñas vasos sanguíneos más finos que existen en el organismo. Y una de las inmunopatologías más frecuentes cuando hay exceso de complejos inmunes son las glomerulonefritis y fallas del riñón, ¿sí? Entonces, en muchos de las patologías por retrovirus se dan las glomerulonefritis y fallas renales. Guille, discúlpame, Sí. pero nos estamos quedando sin tiempo y falta Sandra todavía. Sí, bien. Otra respuesta exacerbada son los virus de la hepatitis B, ¿sí?, los Hepatnaviridae, que por una respuesta exacerbada de interferones hacen el daño hepático, no porque el virus replique en hepatocitos, sino por una respuesta exacerbada de interferones que provoca el mismo virus. Respecto a la inmunosupresión, es lógico que todos los virus que infectan células efectoras de la respuesta inmune, como son los retrovirus, van a provocar inmunosupresión. Y también tenemos agotamiento del sistema inmune por infección de células del sistema inmune, y aquí tenemos ejemplos de retrovirus y también de hepatnavirus, luego tenemos también virus del moquillo canino. Y como les decía, en estas diapositivas que se suceden, yo se las quería dejar más que nada para que ustedes las vayan repasando a lo largo de la cursada, porque son cosas que vamos a ir viendo, ¿sí?, de evasión a la respuesta inmune. Van a tener que ver con la patogenia de las enfermedades virales y con las distintas infecciones virales que vamos a ver. Entonces va a haber interferencia en el sistema de interferón, porque hay virus que tienen producción de proteínas homólogas al receptor del interferón, hay inhibición en las vías de señalización del interferón, producción de antagonistas, ¿sí?, de la proteína SACA, aquí hay ejemplos. También hay interferencia en la expresión y en la función de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Varios virus en sus proteínas reguladoras intervienen con diferentes actores de toda la cadena de expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Para qué? Para que la célula no avise que está infectada. Muchos virus de ADN, por ejemplo, necesitan retrasar un poco, necesitan un tiempo más a veces para su replicación y necesitan que esa célula no sea destruida, necesitan su casa. Entonces van a tratar de quedarse más y que esa célula no sea destruida. Por supuesto, hay evasión para que esa célula no avise que está infectada y no sea destruida. Y también hay interferencia en la actividad de citoquinas. Hay producción de citoquinas y producción de lo que llamamos viroquinas. Hay varios virus que pueden bloquear el receptor o que también producen, tienen en su propio genoma producción de citoquinas homólogas a citoquinas celulares, ¿sí? Bien, yo creo que acá
Bien, también pueden modular la apoptosis, varios productos virales, como inhibición de las distintas cadenas, de las distintas cascadas de la apoptosis, ¿sí? Y también vamos a ver bastante más en detalle la latencia y en las infecciones crónicas o persistentes de los herpes y de los retrovirus. Creo que esto era lo último. Bueno, esto lo vamos a ver más en detalle también, la variabilidad antigénica y en la falla en la neutralización por anticuerpos de los ortomixovirus por los cambios mayores y menores antigénicos, y la producción de anticuerpos facilitadores. Esto también es importante que lo tengan en cuenta en las diferentes infecciones virales, porque hay diferentes virus que infectan, como les dije, células del sistema inmune. Entonces, al estar unidos a anticuerpos por la fracción Fc de los anticuerpos, entran a células inmunes y infectan macrófagos, por ejemplo. Bueno, más que nada la parte de evasión a la respuesta inmune y de inmunopatologías, vayan repasándola a lo largo de toda la cursada, y rescaten de inmunología todo lo que los tips que les mostré para que les sirva en esta cursada de Viro. Bien. ¿Dejé de presentar ahí? Sí, Guille.